Familia, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente domingo. Estamos muy contentos de estar otra vez por aquí saludándolos. Nos extrañamos saludarlos, ¿cierto? Extrañamos al público en línea, así que si usted está por acá, también envíe sus saludos, cuéntenos cómo va su domingo, cuéntenos desde dónde nos está viendo, y si no se ha inscrito, por favor inscríbase a nuestros canales. Cuéntenos cómo fue su semana y qué expectativas tiene hoy. Nosotros estamos aquí de nuevo muy contentos, con muchas expectativas, con ganas de animarlos a que se sigan conectando, así sea a iglesia en línea o a iglesia física, porque son tiempos en los que tenemos que estar muy unidos y muy conectados y apoyarnos como iglesia. Total. Y bueno, mi amor, no, yo súper feliz, obviamente, de estar de nuevo acá contigo. Hoy nos uniformamos, como siempre, cada 8 días nos ponemos de acuerdo, pero mi amor, súper feliz de estar hoy acá en la iglesia. A quien nos esté viendo, como tú dices, escríbanos, porque nos encanta saber quién nos está viendo. Sabemos que hay personas reales, con nombre y con personalidad, así que queremos saber de dónde nos ven, porque nos interesa conocer un poco más acerca de vos. Y hay algo que a mí me encanta de los domingos, mi amor, y es que normalmente ver una prédica significa crecimiento, o es como ir a un gimnasio espiritual. Tú vas y escuchas algo en lo que estás mal y sabes que tienes que mejorar, o vas y escuchas si vas por el buen camino. También, además, ves el proceso de otras personas, así que a mí me encanta la iglesia por eso. Obviamente, para mí es preferible una iglesia física, porque yo veo los procesos de las personas. Algo que me encanta, que pasa en las iglesias y que es una palabra que se usa muchísimo, y es que Jesús hace en nuestras vidas, y es que Él restaura. Y a mí me encanta porque restaurar es una palabra que se utiliza mucho en el mundo del arte, también de la arquitectura, y es que cuando hay una obra que por el paso del tiempo, por el paso de un avión, por el paso del tiempo o por cualquier razón, la obra se empieza a desgastar y pierde vitalidad, el arquitecto o el artista lo que hace es que restaura esa obra y vuelve y la lleva a su punto más hermoso, a su punto más óptimo. Y algo que me encanta es que Jesús restaura vidas, es un artista de restaurar vidas. Entonces tú ves los procesos de las personas en la iglesia, por ejemplo nosotros mismos, y tú ves cómo los matrimonios se restauran, o cómo la salud mental de las personas se restauran, cómo sus finanzas se restauran, cómo sus relaciones con otras personas se restauran, su vida espiritual. Entonces a mí me encanta ver eso en la iglesia, y esa es una de las razones principales por las que venimos a la iglesia. Pero hay otro punto, y es los GPA, que nosotros pues somos fanáticos de los GPA. Esta semana hay GPA, Grupo Pequeño Amigo, recuérdenlo. También recuerden que si les interesa alguna vez saber cómo funciona, cómo es la dinámica de un GPA, escríbanos y lo podemos hacer en línea. O si usted está cerca acá, pues ya recuerden que estamos en Medellín. Si quiere asistir a alguno, nos escriben y nos cuentan, porque la verdad es que el GPA es de mucha importancia para la iglesia, para seguir unidos, conectados, para apoyarnos, para saber más allá pues de estos muros que es de la vida del otro y de su proceso espiritual. Pues se parece mucho, de hecho, y por eso me encanta a estos grupos de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, en donde tú vas y no vas con la máscara de vida perfecta, sino que tú vas y le cuentas al otro los problemas por los que estás pasando, o por las inquietudes o los miedos que tienes, o si esa semana te fue muy mal en el trabajo, tú puedes compartir eso, y normalmente no solo encuentras a alguien que te escuche, sino a alguien que te puede dar una palabra de sabiduría y te puede guiar en ese proceso. Así que eso es lo que me encanta de los GPA. No solo eso, también a veces nos confrontamos, porque no es solo amarnos y entender al otro, a veces necesitamos ayudarnos, decirle al otro lo que quizás a veces no quiere escuchar, pero eso hace parte del proceso y del crecimiento también. Así que los invitamos, cuéntenos por favor si alguna vez le interesa, y si pasa por acá, pues también escríbanos a ver que si estamos acá en Medellín, a ver si podríamos hacer algo. Genial. Comida, algo especial le vamos a dar. Mejor dicho, si usted dice que va a venir a través de este canal de YouTube y va a ir a un GPA, vamos a tener algo muy especial para quien nos acompañe. Pues mi amor, gimnasio mental y espiritual dijimos, así que vamos a escuchar la prédica. Hoy está Cheo. Está el liceo, así que bueno, en un ratico nos vemos y comentamos a ver qué tal nos fue. Vamos. Chao. Hace 8 días iniciamos una serie. A ver, ¿cuántos nos acompañaron hace 8 días? Digan amén. Amén, habían varios de viaje, gracias a Dios porque hoy están acá.
Iniciamos una serie llamada Murallas. Digan conmigo murallas. Hago un paréntesis. Algo pasó y no tenemos nada de diapositivas. Así que, ¿cuántos buenos cristianos traen Biblia? Saque su celular, para eso sirve, no solamente para enviar memes o chatear, es también para leer la palabra de Dios. Y hoy hay bastante, ¿sí? Y a la vez que usted toma notas de lo que vamos a hablar, también vamos leyendo la palabra de Dios. Y Murallas es una serie que iniciamos en base a la vida de Nehemías. El libro de Nehemías nos narra una historia muy interesante de un hombre que estaba en una tierra lejana a su tierra natal, pero que sintió un llamado de Dios, tuvo una visión de Dios para ir y reconstruir las murallas caídas de su pueblo, las murallas de Jerusalén. Nehemías, lo leímos hace 8 días, inició un proceso de reconstruir, digan conmigo reconstruir las murallas, pero esto tomó de él todo el coraje que podía tener, tomó las fuerzas y vimos cómo hace 8 días Dios le dio gracia a Nehemías y él pudo iniciar el proceso de reconstrucción aún con el favor del rey. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una visión, Dios da la provisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Dios te da una visión, quédate tranquilo, Él va a dar la provisión que tú y yo necesitamos. Pero ¿cómo construimos murallas en nuestra vida? Todos estamos construyendo algo, una gran familia, un matrimonio, una iglesia, un negocio, libertad financiera, si usted lo puede llamar así, emocional también, estamos creciendo, estamos construyendo algo. Pero la verdad es que muchos de nosotros en algún punto nos hemos tenido que enfrentar con guerras internas, con guerras externas en nuestra familia, en la economía y en la salud, que van derrumbando poco a poco las murallas que tú y yo hemos ido construyendo en nuestra vida. Y no hay nada más maluco que algo se destruya por lo cual nosotros hemos luchado, ¿cierto? Un noviazgo que se acaba, ¿sí? Algunos gracias a Dios, ¿cierto? Esos noviazgos tóxicos, ¿sí? Alguna empresa que tú has iniciado y de pronto se ha caído, has caído en bancarrota. Tantas cosas se pueden caer porque la Biblia misma lo dice. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, todo puede caer en un instante. Lo vimos hace 2 años con una pandemia que solamente en pocos meses todo el mundo entró en caos. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido derrotados? En nuestra vida hemos visto los escombros que han dejado, de pronto luchas que hemos tenido en nuestra vida. Pero hoy Dios nos quiere enseñar a través de Nehemías a cómo reconstruir murallas. Y hace 8 días iniciamos sabiendo que antes de todo esto tenemos que preparar el lugar. Tenemos que preparar el lugar. ¿Por qué? Porque para construir algo fuerte necesitamos el lugar adecuado. Y el último punto que nosotros tocamos, y quiero traerlo aquí para conectar, es que hay que construir partiendo de Jesús. Nehemías capítulo 3 versículo 1 dice: entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron puertas, levantaron la muralla hasta la torre de los 100. Empezaron a reconstruir esta gran muralla a través de una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Digan conmigo, ovejas. ¿Por qué? Si usted mira la historia, va a saber que la puerta de las ovejas no era la puerta principal, no era la muralla principal. Es más, hablábamos de que la puerta de las ovejas era una puerta chiquitica donde entraban las ovejas. Muchas veces cuando se demoraban los pastores y cerraban todas las murallas, cualquiera podía entrar por esa pequeña puerta que no tenía mucha seguridad, tenía solamente un cerrojo. Pero también por esta puerta iniciaban las ovejas o entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas a Dios en adoración. Y lo bonito de esto es que Juan capítulo 10, versículo 7, Jesús estaba hablando y dijo, entonces dio una explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Nehemías nos enseña que para iniciar una construcción en nuestra vida,
Cualquier cosa que tú y yo queramos construir en nuestra vida, lo primero que tenemos que iniciar a construir es una relación personal con Jesús. Todo lo que tú construyas de ahí para allá, si no está basado en Jesús, no tiene ningún sentido. ¿Cuántos de nosotros hemos resistido las grandes guerras en nuestra familia, en nuestro matrimonio? Porque gracias a Él y a su gracia hemos contado con su favor. ¿Y cuántos matrimonios están aquí hoy en pie por la gracia de Dios? ¿Sí? Uy, esos esposos ahí es que amén, amén, ¿cierto? Es la verdad. Convivir con una persona diferente a nosotros no tiene sentido si nosotros no tenemos la gracia y el poder de Dios. Así que si tú vas a construir algo en tu vida, sea un negocio, sea una familia, sea un ministerio, una iglesia, tu base tiene que ser Jesús. Jesús es el cimiento, pero ¿sabes qué? Jesús también es el arquitecto. Yo hoy quiero bajarte los humos un poquito, y es que nosotros somos simplemente obreros. Todo lo que nosotros tenemos es porque simplemente el arquitecto nos ha dado una orden, una visión, y tú y yo somos simplemente obreros. Él es el dueño de la obra. Él simplemente nos permitió ser parte de esto tan bonito llamado la salvación y nos permitió entrar a su salvación. Pero tú y yo simplemente somos obreros. Nosotros tenemos que construir sobre su verdad, pero también en su voluntad. Digan conmigo, voluntad. Es lo que Él quiera. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que se están esforzando mucho construyendo las cosas equivocadas. ¿Cuántas personas usted y yo conocemos que se esfuerzan demasiado por construir algo? Pero la verdad, eso no fue lo que Dios los llamó para que construyeran. ¿Cuántas personas quieren construir fama? Pero Dios quiere llamarte a construir propósito. ¿Cuántas personas quieren construir riqueza? Pero Dios te quiere construir en tu vida prosperidad, que es otra cosa muy diferente. ¿Cuántas personas quieren realmente construir en su vida placer? Pero Dios quiere darte mucho más que esas cosas. Y es más, a mí me encanta saber que los planes del arquitecto de mi vida son planes más altos de los que yo pienso o de los que yo imagino. ¿Usted se alegra por eso? Dele un aplauso a Dios si usted se alegra por eso. Pero tenemos que pasar o parar de construir las cosas equivocadas en nuestra vida. Mira, yo hoy quiero decirte algo. Hoy, este domingo, tú puedes darle un pause a tu vida y empezar a construir las cosas que Dios quiere para ti. Desde que nosotros tengamos vida, hay oportunidad. Y hoy el arquitecto todavía está contigo. Pero mira, una de las oraciones más importantes que tú y yo le podemos hacer a Dios fue la que le hizo Saulo en su momento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted se levanta todos los días y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Quieres que le hable a alguien? ¿Quieres que me meta más en intimidad contigo? ¿Quieres que siga construyendo esta familia, este ministerio? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque cuando Él hable a nuestra vida, las cosas indicadas van a llegar. Cuando tú y yo oramos, Dios nos da las visiones de nuestra vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios siempre te dará una visión. Y si usted quiere ponerle un título a esta charla, es la oposición de la visión. Digan conmigo, la oposición de la visión. Para construir, tú y yo primero tenemos que tener una visión. Digan conmigo visión. Una visión clara de qué queremos construir. Aquí tenemos personas que trabajan en la industria de la construcción. Y nunca el dueño va a llegar y decir, empecemos a construir. ¿Y qué vamos a construir? No sé, lo que haya saliendo ahí, ¿cierto? No, esto termina como la casa de pasión de Gavilanes. ¿Cuántos lo han visto, cierto? No. Antes de construir, yo tengo que tener una visión de lo que yo voy a construir. Y tengo que tener una visión clara. ¿Sabes por qué? Porque esa visión
me dará los pasos que yo tengo que tomar y también me dará las metas a las cuales yo tengo que llegar. Mira, yo te digo algo, mucha gente no tiene una visión clara de lo que es el matrimonio. Y por eso no saben por qué se quieren casar. Ay, hermano, es que me estoy quemando. Hermano, esa no es la visión. ¿Tú sabes para qué sirve el matrimonio? ¿Por qué? Porque si tú no tienes una visión, cuando llegue la oposición, te vas a rendir. ¿Por qué te quieres casar? Mucha gente no tiene una visión clara de eso. Muchos no tienen una visión clara de los hijos, ¿sí? Y no saben para qué quieren tener hijos. Y lo peor es que con esto sí no podemos rendirnos. Nos los tenemos que aguantar toda la vida. O peor aún, no queremos tener hijos porque no tenemos una visión clara de qué son los hijos para nosotros. Mucha gente no tiene una visión clara de su negocio. ¿Sí? No tienen una visión clara de su negocio y no saben por qué quieren tener un negocio. Iniciemos algo que dé plata. ¿Sabes que hacer buñuelos da plata? ¿Sí? Pero no es la visión para ti o no puede ser la visión para mí. Mucha gente no tiene una visión clara de su dinero y por eso no saben qué hacer cuando tienen riquezas. Y por eso mucha gente que tiene riquezas, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Porque no tenían una visión clara de por qué querían el dinero. O peor aún, mucha gente no tiene una visión clara de lo que es la iglesia. Y por eso no saben por qué venimos o no venimos a congregarnos. Una visión clara nos dará una meta. Una visión clara traerá a nuestra vida lo que realmente necesitamos hacer. Y Nehemías lo tenía muy claro. Cuando Nehemías escuchó que su ciudad estaba destruida, él sintió el llamado de Dios a ir. Tuvo una visión de Dios para ir y reconstruir. Él no tenía que hacerlo. Si usted lee la palabra de Dios, Nehemías no tenía por qué ser el escogido para ir allá y reconstruir. Pero él sintió la visión de Dios y tomó acciones porque tenía una visión. Y yo quiero ser claro en esto. Nunca nos dice la palabra de Dios que Dios se le apareció a Nehemías y le dijo, Nehemías, ve y reconstruye mi ciudad. ¿Cierto que no? ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado hacia lo que Dios quiere porque estamos esperando que Dios se aparezca? ¿Cuántos estamos esperando un encuentro como Saulo cuando Dios está hablando como Nehemías? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando algo que se aparezca, que se abra el cielo y le diga, mi hijo tiene que casarse? ¿Cierto que no? Nehemías simplemente supo que era lo correcto. Digan conmigo correcto. Nehemías solamente supo que era lo correcto. Y hay cosas que Dios no tiene que hablarnos a nosotros. No tiene que aparecerse o mandar un profeta. Porque tú y yo simplemente sabemos que eso es lo correcto para nuestra vida. Que casarnos en un tiempo es lo correcto. Que entregar nuestra vida a Jesús es lo correcto. Que bautizarnos es lo correcto. Que construir un matrimonio saludable. Dios no tiene que aparecerte y decir trata bien a tu esposa. No, es lo correcto y ya. Esa es la visión para tu vida. Y Nehemías nos demuestra que una visión, y ojo con esto, una visión involucrará todo tu esfuerzo, todo tu tiempo y hasta todo tu dinero. Por eso tú y yo tenemos que tener una visión clara de hacia dónde Dios quiere que nosotros nos vayamos. Pero yo quiero darte un principio, yo quiero que copies esto. Este principio es clave para desarrollar tu visión. Y este principio es este. Dios te dará primero el qué antes del cómo. Dios te dará primero el qué antes del cómo. Dios primero te va a decir qué hacer y después te dará la fuerza y la fe para caminar sin saber el cómo todavía. El cómo es parte del camino. ¿Cuántos sabían cómo tener hijos?
Nadie, ¿cierto que no? Si no, deme un coaching que yo estoy buscando. No, usted los tuvo y después ¿qué? Aprendió cómo ser padre. Y así mismo nosotros, cuando Dios nos da una visión, ¿qué es la visión? ¿El qué? Dios te está llamando a algo, pero Dios te dice, ahí es donde entra la fe. Empieza a caminar y yo te voy a decir cómo. Mientras tú activas la fe, mientras caminas en fe, Dios te mostrará cómo hacerlo. Muchos de nosotros nos quedamos atrapados en el cómo. Muchos de nosotros. Yo no me caso porque ¿cómo vamos a vivir? Le digo a alguien que vamos a cumplir 9 años y empezamos con una cama y ya. Y Dios nos ha dicho el cómo. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? Amén. Dios ha dicho. Dios ha dicho, en el camino vamos activando. Pero ¿cuánta gente se queda atrapada en el cómo? ¿Sí? Nos quedamos esperando primero la provisión, en vez de caminar en la visión, y la provisión va a llegar simplemente. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos atrapados? Pero mira, el cómo es es la responsabilidad de Dios. El qué es mi responsabilidad. Si Dios me dijo que lo hiciera, simplemente yo tengo que obedecer. No tengo que cuestionarlo a Él. ¿Por qué me envías a mí? ¿Sabe quién hizo eso? Jonás. ¿Por qué yo? Porque yo. Y Dios te está mandando a que tú le hables al compañero de clase o al compañero de trabajo. Porque yo. ¿Cómo le hablo? Y es que yo no sé qué. Simplemente obedece, que Dios te va a dar la provisión que tú y yo necesitamos. Hay una gran verdad para muchos de los que estamos aquí. Es que entre más grande la visión, va a ser más grande la oposición. Entre Dios te dé una visión mucho más grande para tu vida, para tu iglesia, para tu matrimonio, para tu ministerio. Entre más grande sea la visión, más grande va a ser la oposición. Y yo hoy quiero darte una noticia. Bienvenido al lugar de su gloria. Siempre tendrás oposición. Toda tu vida vas a tener oposición. Siempre la vas a tener. ¿Tú quieres comer saludable? Se opone una hamburguesa, ¿sí? Víctor y Susana, que ayer nos invitaron a comer hamburguesa. ¿Cierto? Ay, yo quiero comer saludable. Llega Juan con empanaditas, ¿sí? El grupo pequeño y nos daña la dieta. Siempre hay oposición. ¿Tú quieres hacer ejercicio? Me voy a levantar a las 6 de la mañana. ¿Cuántos han dicho eso? 5 de la mañana. Ya está lloviendo, ¿cierto? Diablo cochino, yo quería ir a trotar. Oposición. Tú quieres tener o dejar de alegar con tu esposa y la oposición, ¿sí? ¿Quieres dejar de regañar a tu esposo? La oposición. Tú quieres tener una iglesia saludable. Ay, déjame decirte, en 5 años, no imaginas la oposición que ha llegado a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque entre más grande sea tu visión, más grande va a ser la oposición. Ay, eso a uno lo deja como triste, ¿cierto? Pero hoy, aquí en nuestra iglesia, Dios quiere enseñarnos cómo enfrentar la oposición. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que los planes que Dios ha puesto en tu vida son tan grandes que déjame ser portador de malas noticias. Vas a tener una oposición muy grande. Pero déjame darte una buena noticia. Tienes un Dios mucho más grande que tu oposición. Y ese Dios te ama tanto que a través de Nehemías nos va a enseñar cómo enfrentar la oposición. ¿Están listos? Digan amén. Amén. Nehemías capítulo 4 versículo 1 dice así. Seguimos con esta serie. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, dijo así: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden reconstruir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente
creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo, piedras calcinadas. Se levantó la oposición y yo quiero enseñarte algo primeramente. La mayor oposición que tendrá tu visión va a ser la crítica. Digan conmigo crítica. Esa es la mayor oposición de cualquier visión grande, la crítica. ¿Sabes por qué? Porque la visión es futuro. La visión es un cambio. Y todos amamos el cambio hasta que algo cambia. ¿Cierto? Todos amamos el cambio hasta que algo cambia. Ay, yo quiero tener hijos. ¡Pum! Tome, le cambió todo. Ay, yo quiero casarme. ¡Pum! El cambio. ¿Cómo así que usted deja la toalla mojada en la cama? Oposición, la crítica, siempre. La visión es futuro. Y a todos nos encanta el futuro, pero a nadie le encanta la incertidumbre del futuro. No nos gustan las cosas que no podemos controlar. ¿Cuántas esposas dicen amén? Ay, ¿por qué? ¿Cuántas esposas dicen amén? No nos gustan las cosas que no podemos controlar. Es más, hay un estudio reciente que nos da un dato muy interesante. Es que nuestro cerebro prefiere un resultado negativo por encima de un resultado desconocido. Así de tremendo es. Usted y yo preferimos un resultado negativo a tener un resultado desconocido. Por eso cada vez que vemos a la selección Colombia decimos, va a perder. ¿Cierto? Decimos, sí. A ver, en vez de tener un resultado desconocido. Y esto se traslada a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que prefieren estar en una relación tóxica en vez de adentrarse a algo que de pronto no conoce. En vez de salir a lo desconocido. Muchas personas preferimos seguir viviendo con el pecado negativo que conocemos a exponernos a la libertad que todavía no hemos conocido. Preferimos un resultado negativo por encima de algo desconocido. Y cuando Dios te da una visión, siempre, digan conmigo siempre, siempre vendrán personas a criticarte. Todos tenemos al hermano Sanballat. ¿Sí? ¿Usted lo reconoce? Si usted no lo tiene, cuidado que es usted de pronto. Todos tenemos a alguien que siempre nos va a criticar. Si tú quieres hacer la diferencia, tienes que esperar la crítica. Siempre. Si tú quieres hacer algo diferente, siempre tienes que esperar la crítica. ¡Ja! Es que casándose en pleno 2024. A estas alturas, qué anticuado, crítica. ¡Ja! Es que guardándose sexualmente para el matrimonio. Que mera monja, ¿cierto? Crítica. ¡Ja! Es que iniciando un emprendimiento y no ve la situación mundial. Crítica. ¡Ja! Es que yendo a la iglesia. Mano, usted no cambia ni a palo. Crítica. Siempre que queremos hacer algo diferente, nos encontraremos con la crítica. Y van a venir personas. A ver, ¿cuántos han tenido personas que han criticado sus buenas decisiones? Siempre. Pero hay que tener cuidado con una persona. Y esa persona eres tú. Porque muchas veces el más grande crítico eres tú mismo. Son tus pensamientos. Es lo que tú te estás diciendo a ti mismo. Y muchos tienen que tener cuidado no con las voces de las personas afuera, sino con las voces que usted mismo está hablando a su vida. ¿Cuántas personas no pueden cambiar? Porque siempre están diciendo, yo siempre voy a ser el mismo mujeriego. Yo no voy a poder salir de esta adicción. Yo nunca me voy a poder comprometer con Jesús verdaderamente. Nos estamos hablando, nos estamos diciendo cosas. Es más, mira cómo nos lo muestra Nehemías 4:10. Dice, entonces el pueblo de Judá, cuando los criticaron, comenzó a quejarse. Digan conmigo, quejarse. Y mire lo que decían. Los trabajadores se están cansando
y los escombros que quedan por sacar son demasiado. Y mira lo que ellos mismos se decían: jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Jamás podremos construir la muralla. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos dicho a nosotros mismos: jamás lo voy a lograr, jamás voy a poder ser santo, jamás voy a poder dejar este pecado, jamás voy a poder tener un matrimonio estable, jamás voy a poder tener una iglesia saludable? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos dicho esas cosas? Y lo peor es que nos las estamos creyendo. Nos las estamos creyendo. Por eso nosotros tenemos que saber que nuestros pensamientos tienen que ser cubiertos por los pensamientos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabes qué Dios dice de ti? Tú eres un ganador, tú eres un santo, tú eres escogido, tú eres bendito entre todas las naciones, tú eres una familia saludable. Dios lo que habla a tu corazón, a tu mente, tiene que caer tan fuerte en tu vida que desplace los pensamientos internos que tú tienes. ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Es cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar. No es ni siquiera cambiar nuestra manera de actuar, porque tú no vas a cambiar tu manera de actuar si tus pensamientos no están cambiando. Y por eso cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, lo que Él hace en nosotros es empezar a reemplazar pensamientos en nuestra vida que nos lleven a pensar las cosas correctas de Dios, de las personas, pero también de nosotros mismos. Allí tú y yo nos daremos cuenta si realmente estamos arrepentidos, si realmente entregamos nuestra vida a Jesús. Es cuando tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar. La crítica siempre va a estar. Así que si la crítica siempre va a estar, ¿cómo enfrentamos la crítica? ¿Quieres saberlo? ¿Cómo enfrentamos la crítica? Nehemías nos lo enseña y es esto. Primero, Nehemías 4:5 dice: entonces oré. Digan conmigo, oré. Entonces oré. Entonces oré. Lo primero que tú tienes que hacer para enfrentar la crítica es orar. Y mira lo que oró Nehemías: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Y después dice, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Nehemías no era como muy buen cristiano que digamos, ¿cierto? Mire lo que le estaba deseando al prójimo. No borre sus pecados, que sus mismas burlas caigan sobre su cabeza. ¿Qué me dice esto? Uno, que Nehemías era un gángster, ¿sí? Y dos, que Nehemías era sincero y real ante Dios. Eso era lo que Nehemías sentía. Y eso es lo que tú y yo tenemos que orar. Cuando tú y yo nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, hablémosle de forma real. ¿Cuántas veces nuestras oraciones no tienen frutos? Porque Dios nos desconoce en medio de nuestras oraciones. Dios nos desconoce. Cuando yo llamo a mi papá, yo no le digo, Pastor Herley, qué bueno comunicarme con usted. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Qué haría mi papá? ¿Qué le pasó a este man? ¿Quién es este? Yo le digo, pa, ¿cómo está? ¿Cómo está, mamá? ¿Por qué? Porque una relación involucra ser sinceros. Y cuando tú te acerques a Dios, ora primero. Cuando la crítica llegue a tu vida, ora primero. Ora antes de ir a Facebook. Porque cuánta gente con la crítica, haters, yo no sé qué, no apoyan, yo no sé. Antes de enfrentar la crítica, lo primero tienes que hacer es orar. Digan conmigo, orar. Pero ora tal como tú eres. Sé real con Dios.
Sé sincero con Dios. Mira, muchos oran muy tarde. Muchos oran muy tarde. Y orar es lo primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos llegan a Dios ya cuando todo se ha destruido? ¿Cuántos oran a Dios ya cuando la han embarrado todo? ¿Cuántos oran a Dios después de que ya han dicho lo que no debían de decir? Ora primero. Esa es nuestra primera arma de defensa, la oración. ¿Sabes por qué? Porque la oración nos lleva a pelear primero en un campo espiritual. En un campo espiritual. Allí es donde está nuestra pelea. La oración a nosotros nos reenfoca, porque la oración nos conecta con nuestra eternidad, nos conecta con nuestro Padre. Y la oración, ¿sabes qué hace? La oración remueve las distracciones. Y hoy sí que estamos en un mundo que está lleno de distracciones en nuestra vida. Todo nos distrae. Siempre estamos mirando tanta información, pero lo que Dios hace a través de la oración es conectarnos solo con un canal, y es el canal de la eternidad, que es el canal en donde tú y yo tenemos que habitar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo tenemos que reenfocarnos, pero nos reenfocamos a través de la oración. ¿Cuántos de nosotros conocemos en nuestra ciudad una construcción que se ha demorado años? ¿Cierto? Usted pasa por ahí. ¿Por qué? Porque esas personas no han enfocado sus recursos y su fuerza en terminar una construcción. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántas personas nos ven después de un año, después de 2 años, y lamentablemente ven lo mismo? Es más, ya se le cayó, ya está lleno de moho o de maleza. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado. Y es porque no nos hemos enfocado en lo que Dios quiere para nosotros a través de la oración. Mira, la oración trae resultados. Yo te lo puedo decir con todo el corazón y con toda sinceridad. La oración siempre va a traer resultados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Recuerdas cuando oraste por eso y Dios te respondió? ¿Por qué no seguimos orando? ¿Sabes cuál fue el resultado de Nehemías? Está en Nehemías 4:6. Cuando oraron, dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Los que decían jamás, ¿se acuerdan de esos? Jamás podremos terminar esta muralla. Ya, después de unos cuantos días, después de orar, pudieron terminarla hasta la mitad, y no cansados, sino con entusiasmo. Diga conmigo entusiasmo. Pero fue entusiasmo. Eso es solo para los colombianos. Pero mira, me llama la atención que dice entusiasmo. ¿Por qué? Si usted se mira, la palabra entusiasmo viene del latín entusiasmus, y del griego, no sé leer griego, pero dice algo ahí. ¿Sabes qué significa entusiasmo? Significa enteos, es decir, tener a Dios por dentro. Cuando tú y yo oramos, lo que hacemos a través de la oración es colocar a Dios en el lugar donde debe estar. Trabajarás, seguirás construyendo ese matrimonio, seguirás construyendo ese negocio, seguirás construyendo ese ministerio, esa vida espiritual, pero ya no enojado y quejándote. Ya tendrás a Dios por dentro. Y déjame decirte algo, cuando tú y yo tenemos a Dios por dentro, nunca vamos a ceder a la oposición. Porque mayor es el que está en nosotros que ¿qué? Que el que está en el mundo. Eso hace la oración. Por eso cuando la crítica llegue a tu vida, cuando la oposición llegue a tu vida, no te desesperes. Mire a la persona que tiene la lado y dígale, no te desesperes. Ora primero. Ora primero. Trae ante el Señor todas tus peticiones, porque solamente Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos aman a Dios por eso? Amén. Lo segundo que debes de hacer cuando llega la crítica
Y la oposición es que debes de trabajar a dos manos. Digan conmigo, a dos manos. Nehemías no solo oró. Déjeme decirte, no solamente tienes que orar. Mira lo que hizo Nehemías. Nehemías 4:12, si usted me está siguiendo allí en su Biblia, dice: los judíos que vivían cerca de los enemigos venían una y otra vez y les decían: llegarán esos enemigos y nos atacarán. De manera que Nehemías colocó 2 guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Y el versículo 16 dice: sin embargo, de ahí en adelante, digan conmigo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos y arcos. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Y mire lo que dice después: los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo un arma en la mano y un martillo en la otra. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. Cuando ellos supieron que los iban a atacar, Nehemías no solamente oró, tomó acciones para poder defenderse. Y la acción fue que ellos estaban con el martillo y con las herramientas en una mano, pero tenían la espada en la otra mano. Cambió la forma en la que estaban construyendo. Estaban listos para construir, pero también estaban listos para pelear. Estaban trabajando a dos manos. Si no le doy con el martillo, lo mato con la espada. Pero algo, ¿cierto? Mira, yo te digo algo. Cuando la oposición llegue, cambia tu estrategia, pero no cambies tu visión. Cambia tu estrategia, pero no cambies la visión que Dios te ha dado. Muchos se rinden porque piensan que fallaron, pero no saben que lo único que necesitan es simplemente un cambio de estrategia. Un cambio de estrategia. Yo hoy te digo, un plan fallido no es una visión fallida. Simplemente es una manera en la que no funcionó. Yo te llamo a algo. Cambia tu plan, no cambies tu visión. Tu visión de un matrimonio en la voluntad de Dios, no lo cambies. Cambia tu estrategia. Cambia la forma en la que lo estás haciendo. Tu visión de una empresa para el reino de Dios muchas veces va a tener mucha oposición, pero no cambies la visión que Dios te ha dado, empresario. Cambia tu estrategia. En una iglesia que de pronto Dios nos la ha dado con un sueño y se enfrenta a la oposición, no cambiemos la visión, antes ampliémosla y cambiemos nuestra estrategia. De pronto esa salud que tú tanto le estás pidiendo a Dios, que Dios te ha prometido que será saludable, no cambies tu visión, simplemente cambia tu estrategia. Muchos se han vencido en su visión. ¿Por qué? Porque en el qué se puso un poco complicado. Se puso complicado esto. Estamos peleando mucho, esos hijos están rebeldes, no me ponen cuidado. Si Dios te ha prometido que tus hijos serán para su reino, no cambies esa visión, cambia simplemente tu estrategia. Ámalos con más intensidad. De pronto deja de alegar un poquito. ¿Cuántos hijos dicen amén? Porque los cascan, ¿sí no? Cámbialo, pero no cambies tu visión, porque la visión que Dios tiene para ti no tiene un plan B, simplemente tiene un plan A. Y si Él te la ha dado, es porque Él sabe que tú y yo podemos llegar a completarla, pero muchas veces nos toca empezar a cambiar nuestra estrategia. ¿Sabes qué? Hay dos cosas que tú tienes que tener en cuenta para construir y pelear. Construir y pelear. Esa palabra me encanta. Construir y pelear. Primero, pelear. Tienes que pelear. Tú y yo somos guerreros, pero la pelea no es con tu esposo. La pelea no es con tus hijos. Por favor, la pelea no es con tu pastor, te lo pido.
La pelea, Efesios 6:12 dice, pues nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados y contra potestades de este mundo, ¿sí? Contra fuerzas poderosos de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos. Esa es nuestra pelea. No peleemos con las personas, oremos y peleemos espiritualmente, pero peleemos. Peleemos la batalla que se nos ha dado. Y segundo, tú y yo tenemos que tener siempre en nuestro costado la espada de Dios. Y la palabra nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa y es cortante, más cortante que una ¿qué? Que una espada de doble filo. ¿Sabes qué hace esa espada que es la palabra de Dios? Penetra entre el alma y el espíritu. ¿Sabes qué ataca la oposición? Ataca tu alma y ataca tu espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos sido vulnerables en nuestra alma, en nuestros sentimientos, espiritualmente? Pero no hacemos uso de eso que Dios nos dejó. Tú tienes tantas herramientas. Eres buen vendedor, eres buen administrador, eres un padre amoroso, un esposo o una esposa que cuida. Son tus herramientas. Pero ¿sabe qué es más importante que eso? Es tener la palabra de Dios siempre lista para pelear por lo que es tuyo. Hay algo que es tuyo. Y yo hoy te lo digo, no te lo dejes arrebatar, porque Dios te lo ha dado a ti. Y tú simplemente tienes que estar dispuestos a pelear. ¿Por qué? Porque todo falla. Es más, para ponerte un ejemplo, Dios es así. Como humanidad fallamos. Y la palabra de Dios nos dice que dejamos entrar el pecado a través de Adán y Eva. Y Dios nos había dado una visión para nosotros. Es que nosotros reinaríamos, aquí teníamos una conexión directa con Él. Pero la visión se puso dura, ¿o no? Por eso es que estamos acá. ¿Pero Dios cambió el plan? ¿Dios cambió la visión? Cambió la estrategia. Y la palabra de Dios dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar para restituir la imagen original, la visión original que Él tenía para nosotros. Él no cambió la visión, cambió la estrategia. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por eso, cierto? Y lo tercero, y con esto termino, lo tercero que debes de hacer es recordar. Digan conmigo, recordar. Cuando ellos estaban enfrentando la oposición, la Biblia nos dice que habían construido el muro hasta la mitad, pero todavía les faltaba otra mitad. Y la oposición es tan sinvergüenza, por no decir otra cosa, que siempre llega cuando vamos a la mitad. Cuando todo está bien, ¿cierto? Ya no peleamos. Estoy conectado con Dios. Tengo una vida de oración. He desarrollado de pronto disciplinas espirituales. Este negocio está creciendo. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo que Dios quiere. Pero la oposición llega a media marcha. Porque Él no está interesado. El enemigo no está interesado en que tú sigas construyendo la visión que Dios te ha dado. Y cuando llega esa visión, lo que tú y yo tienes que, o esa oposición a la mitad, lo que tú y yo tenemos que hacer es recordar. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías 4:14 dice, luego, mientras Nehemías revisaba la situación, reunió a los nobles y a los demás del pueblo y les dijo, mira lo que les dijo, no tengan miedo al enemigo. Iglesia, no tengas miedo al enemigo. Recuerden, mire esto, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas. Luchen por sus esposas y luchen por sus casas. ¿Sabes qué? El combustible para tu futuro viene de recordar
lo que Dios hizo en el pasado. Ese es el combustible para nuestro futuro. Recordar lo que Dios ya hizo en el pasado. Y justamente si tú miras la palabra de Dios en Nehemías con atención, Nehemías no fue enviado a construir las murallas, él fue enviado a reconstruir. Digan conmigo, reconstruir. Reconstruir las murallas. Es decir, era algo que ya estaba, no estaba desde cero. Algo que ya estaba. Nos lo dice Nehemías 4. Y mira, me llamó tanto la atención lo que dijo Sanbalat. Dentro de todas las babosadas que dijo algo bueno. Y vuelvan otra vez al versículo 4:2. Dice, ¿realmente creen, dijo Sanbalat, que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo, piedras calcinadas? ¡Ay, qué verdad tan grande! Que muchas veces las piedras nos tienen que hablar a nosotros. Es que Dios quiere reconstruir la vida que Él tiene para ti. Esa que te entregó desde el principio, que ha sido su plan desde el principio. Esa imagen original que Dios ha tenido para ti desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Dios la quiere reconstruir, pero Dios quiere seguir usando el material primario con el cual te construyó. ¿Sabes qué es? Tu vida. Dios quiere reconstruir esas murallas que tú quieres, utilizando tu vida. ¿Y sabes qué? Él quiere utilizar tus escombros. Dios quiere utilizar tus escombros. Él quiere utilizar tus heridas. Él quiere utilizar tus fracasos. Él quiere utilizar tus experiencias buenas, malas y dolorosas. Él las quiere utilizar para reconstruir la vida que Él diseñó desde el principio como arquitecto. Es más, Él quiere utilizar piedras calcinadas que hay en tu vida. Muchas veces calcinadas por desamores. Él quiere utilizar eso. Muchas veces Él quiere utilizar las piedras en tu vida calcinadas por bancarrotas. Él quiere utilizar eso. Él quiere utilizar tus fracasos, piedras calcinadas de pronto por maltratos que tuviste en tu infancia o aún en tu adolescencia y en tu madurez. Eso que te dejó tan marcado, que está quemado ahí, es lo que Dios quiere utilizar para reconstruir tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a mí me encanta saber que Dios es un artesano. Hace un tiempo vi una imagen tan bonita y era un árbol que se cayó y quedó chambuscado, estaba ahí realmente como muriéndose ya el resto, pero vino una persona con un cuchillo y yo me acuerdo tanto viéndolo ahí, empezó a tallar y a tallar, y lo que era un tronco viejo, no sé, seco, se convirtió en una obra de arte que después se exhibieron. Y yo veo que Dios es tan así. Cuando nosotros nos hemos caído, cuando nosotros hemos fallado, cuando la vida nos ha golpeado tan duro y muchas veces estamos secos en el piso, Dios, con ese cuchillo de gracia y de bondad, empieza a formar en nosotros una obra de arte para exhibir a todo el mundo. Dios nunca desperdiciará una pena que tú hayas tenido. Nunca. Un fracaso que tú hayas tenido, no. Si tú traes esos escombros a los pies de Jesús, déjame decirte, Él hará grandes cosas. O si no, mira a la gente que está alrededor. ¿Tú crees que nosotros llegamos bien? ¿Llegamos pulidos? Llegamos quebrados. Pero Él juntó los pedazos. Y hoy alguien puede decir, ha cambiado. ¿Por qué tienes una vida tan bonita? ¿Por qué tienes un matrimonio tan bonito a pesar de todo? ¿Por qué tienes ese negocio? Es que tú no has visto lo que hizo el alfarero cuando me cogió y empezó a unirme. Pero ¿sabes qué? Tienes que recordar. ¿Por qué? Porque cuando tú recuerdas, haces lo que Nehemías hizo. Nehemías no solamente fue a reconstruir un muro. Nehemías fue a reconstruir
la fe del pueblo judío. Y cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, no solamente empiezas a construir, empiezas a reconstruir tu fe. Empiezas a afianzarte en la palabra de Dios para ti. Empiezas tú a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y tu fe se va a reconstruir, pero solamente cuando recuerdes quién es Dios en tu vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por ti? Cuando recuerdes que Dios es grande y glorioso, que Él tiene el control, que Él siempre ha tenido el control, que aun cuando te has sentido mal, Él siempre ha estado ahí. Cuando lo recuerdes a Él, yo hoy te digo, cierra tus ojos, recuerdas cómo Dios te ayudó, recuerdas cómo Dios restauró cuando casi te divorcias, recuerdas cómo Dios te sacó de cuando no tenías ni para comer al día siguiente. ¿Recuerdas cómo Dios te abrazó cuando trajiste tantos pecados y tanta suciedad y los pusiste ante sus pies? Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Recuerda. Y cuando tú recuerdes lo que dice Nehemías es, pelea entonces. Pelea por tu familia. Pelea por tus hijos. Pelea por tu matrimonio. Pelea por tus finanzas. Pelea por lo que Dios te ha dado a ti. Porque cuando tú recuerdas lo que es Dios, no lo que eres tú, lo que es Dios, tú podrás poner tu enfoque no en los escombros, sino tu enfoque estará en la visión del arquitecto de tu vida. Tú sabrás que no importando lo que hayas pasado, Él todavía tiene los planos, Él todavía tiene la palabra. Él todavía tiene la intención de construir en tu vida algo tan grande que el mundo va a ver y decir, wow. No va a decir qué edificio tan bonito. ¿Quién hizo esto tan hermoso? Porque lo verán en nosotros. Y mira, Nehemías 4:15, después de que recordó, nos dice algo tan bonito. Dice, cuando nuestros enemigos se enteraron, cuando la oposición se enteró de que conocíamos sus planes y que Dios mismo, digan conmigo, Dios mismo, los había frustrado, entonces todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú y yo nos dedicamos a construir una vida en la voluntad de Él, Dios mismo peleará por ti. Ellos no tuvieron que pelear. Dios mismo peleó por ti. Y al final, construir es un trabajo de toda la vida. Volverás a construir. Seguirás levantando tu vida tan grande porque Dios quiere eso para ti. Yo siempre te lo he dicho, tú y yo tenemos que vivir vidas tan grandes que necesitemos a Dios para que esa vida ocurra. Si Dios no es necesario en tu vida, si Dios no es necesario en tus sueños, si no necesitas de Dios para sacar ese matrimonio adelante, estás visionando muy pequeño. Pero Dios te tiene que dar una visión tan grande que tú digas, ¡wow! Yo necesito a Dios, porque sin Dios yo no puedo construir la muralla que Él quiere que yo construya en mi vida. Póngase en pie esta mañana. Familia, de nuevo por acá. Cuéntenos a ver qué tal le pareció esa prédica. Para mí fue bastante profunda. Se me quedó mucho ese asunto de que a veces preferimos los resultados negativos antes que la incertidumbre. Y la verdad es que yo sí soy a veces de ese tipo de personas, de un pensamiento lineal, a veces como ese Josué lo he estado estudiando estos días. Así que para mí fue muy confrontante en ese asunto. Y más ahora pues que nos enfrentamos también a una incógnita gigante que no sé si desde cámaras me ven, pero es que es la maternidad, así que eso es un abismo bastante profundo. Y creo que ante esas incertidumbres lo mejor es poner todo en manos de Dios. Dios es el que sabe lo que más nos conviene. Y así que esa fue la parte para mí más bonita y más diciente de la prédica. Yo estoy de acuerdo porque justo pensaban en un poco acerca de eso. Ahora que hablas de la maternidad, la paternidad, Cheo también lo estaba hablando porque también está en ese proceso.
perdón, es como un salto al vacío, es una locura en la que uno, si está cuerdo, no se metería, pero una vez metido uno dice qué locura tan hermosa, y pensaba que normalmente uno se cierra en la vida a lo desconocido, y efectivamente prefiere lo negativo. Justo estaba pensando en mis amigos, en mi círculo, en mí mismo, en mi testimonio, y es que yo estaba abierto a todo. Bueno, yo sí estaba abierto a Dios también, pero la mayoría de mis cercanos están abiertos a todo en la vida, lo que sea que se venga, cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier pensamiento, a probar lo que sea, menos Dios. Dios sí es anticool, yo pruebo lo que sea, pero Dios no. Entonces es como que estoy abierto a todo, pero Dios no. Entonces en ese sentido me parece que nosotros preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y pues pecamos muchísimo porque en ese sentido nos perdemos algo que hay grande para nuestras vidas, algo que va a llevar nuestras vidas a otros niveles, que va a ser pues muchísimo mejor. Así que Cheo con esa prédica definitivamente dio en el clavo. Cheo siempre predica muy bueno, la verdad. Y también ese asunto de que no debemos negociar nuestra visión, así las críticas sean muy, muy fuertes. Y es que creemos que sí, la crítica es de las cosas que más nos hacen daño, y más cuando de pronto es malintencionada. Pues sabemos que lo que hay en el corazón muchas veces dicta la boca, así que en ese sentido sabemos que la crítica nos puede afectar mucho los planes, pero en ese sentido es entregarle también nuestra visión a Dios, y que la palabra de Dios esté por encima de las críticas de los demás. Total. Eso también es como el caminar cristiano. No, me encanta, mi amor. Me encanta estar acá contigo de nuevo. Es muy raro, pero soy muy feliz de eso. Verte crecer también, y vernos crecer, ver a Cheo crecer, ver a las personas que vienen a la iglesia crecer es genial. Así que de nuevo la invitación, si nos está viendo y no ha ido a una iglesia física, si quiere venir por primera vez acá, si no puede porque está solo en línea, sea lo que sea, coméntenos, que nosotros queremos saber de usted y queremos conectar pues con ustedes. Y pues nada, mi amor, hasta dentro de 8 días. Tengan una buena semana, estamos viéndonos, escríbanos por favor, cuéntenos, y que estén muy bien. Hasta luego, chao.